Y bueno, al momento así las cosas en Guatemala y el mundo. Estas son las noticias. Yo soy Juan José Ríos. Avanzamos a las 8:45 y viene el espacio, como todas las noches, del análisis y las entrevistas. Adelante. Muchas gracias, Juan José. Y efectivamente pasamos a esta etapa interesante del debate de los temas que han definido la agenda noticiosa de este día. Y en su noticiero a las 8:45, en el segmento de las entrevistas, hemos preparado dos temas que esperamos sean de su interés y sobre todo orienten al debate político en el país. En el primer tema estaremos analizando la decisión de la fiscal general Consuelo Porras de declarar lesiva la compra de un inmueble para el Ministerio Público ubicado en la zona 5. Y en el segundo tema, pasada la apertura económica en el país, es necesario empezar a discutir sobre la reactivación económica. El ministro ha hecho esa diferenciación y es por ello que hablaremos de la recuperación económica y los planes de inversión en infraestructura que se vislumbran como reactivadores de la economía para el año 2021. Como todos los viernes, esta noche me acompaña en el set Marinés Rivera. Muy buenas noches, Marinés. Buenas noches, Cristian. Es un gusto estar aquí contigo de nuevo a las 8:45. Pues como tú bien adelantabas, para hablar de estos temas de interés nacional, ¿no? Al final del día, pues seguimos con la agenda de COVID-19 al lado, pero sin duda alguna es importante también seguir abordando esos temas que van apareciendo día con día y que son de interés nacional para todos nuestros televidentes también. Y obviamente la justicia continúa y es por eso que en este primer tema hablamos sobre cómo el Ministerio Público hizo el día de hoy de conocimiento de la sociedad guatemalteca el Acuerdo 32-2020, en donde declaran lesivo a sus intereses el contrato de compra-venta del inmueble ubicado en la zona 5 y adquirido durante la administración de la ex fiscal general Telma Aldana. Según el documento, el contrato de compra-venta es lesivo a los intereses del Ministerio Público y como consecuencia lesivo a los intereses del Estado de Guatemala. Para conversar y conocer los pormenores de esta decisión que se toma en el Ministerio Público, se ha invitado al licenciado Edgar Muñoz, primer secretario general del Ministerio Público, a quien le damos la cordial bienvenida. Muy buenas noches, licenciado Muñoz. Muy buenas noches, Cristian. Muy buenas noches, Marinés. Asimismo, muy buenas noches a toda la teleaudiencia que nos ve en esta noche. Reciban un cordial saludo de la doctora María Consuelo Porras, jefa del Ministerio Público y fiscal general, agradeciéndoles la oportunidad y la invitación para esta noche. Pues muy buenas noches, licenciado Muñoz. Si usted nos puede poner en contexto, pues también para explicarle un poco a la audiencia qué significa que el Ministerio Público pues haya declarado lesivo este contrato y qué, digamos, por qué se da esta decisión también. Pues bueno, primero debemos de partir desde la perspectiva que constitucionalmente el Ministerio Público tiene la función constitucional de hacer cumplir las leyes, razón por la cual ante una denuncia presentada por una serie de irregularidades que posiblemente se pudieran haber cometido en la adquisición de este inmueble ubicado en la zona 5, es de que se solicita a la Contraloría General de Cuentas que realizara un examen de auditoría sobre toda la negociación que se llevó a cabo para poder adquirir este inmueble. La Contraloría General de Cuentas emite dictamen en el cual llega a dos conclusiones muy importantes. La primera de esas conclusiones, que nos indica que existieron una serie de irregularidades antes, durante y después de la adquisición de este inmueble. Y asimismo, indica que no existió una prudencia en la administración de los recursos del Ministerio Público. Basado en esas dos conclusiones, indican y recomiendan a la fiscal general que debe de plantearse la lesividad correspondiente a efecto de salvaguardar los intereses del Estado de Guatemala y consecuentemente los intereses del Ministerio Público. Este dictamen, asimismo, fue avalado por la Procuraduría General de la Nación como ente asesor del Estado, quien indicó que de estimarse conveniente debería solicitarse la declaratoria de lesividad para poder venir a salvaguardar, como ya se indicó, los intereses del Ministerio Público. Razón por la cual, con base a estos dos dictámenes emitidos, la señora fiscal emite el Acuerdo 32-2020 de fecha 17 de septiembre de 2020, que viene a declarar la lesividad que había sido manifestada por el ente técnico de la Contraloría General de Cuentas, con lo cual se da inicio
a todo el proceso de lesividad correspondiente. Licenciado Muñoz, ¿este proceso que se ha hecho público el día de hoy es paralelo o es parte del proceso jurisdiccional que se lleva en torno al mismo tema? Toda vez que recientemente también fue noticia el hecho de cómo avanzaban las investigaciones en torno al caso de la compra de este edificio. ¿Son parte de un mismo proceso o son procesos independientes que discurren de manera paralela? Tenemos que tener claridad que las naturalezas de ambos expedientes son completamente distintas una de la otra. El proceso penal ha seguido con su curso, pues ya sabemos todos que el 5 de octubre se llevará a cabo la audiencia de etapa intermedia y este es un nuevo proceso que se dilucidará en la sala de lo contencioso administrativo para que podamos homologar este acuerdo de lesividad. Es decir, tenemos dos procesos completamente distintos. Ahora bien, licenciado Muñoz, ya mencionaba usted que pues dentro de la Contraloría General de Cuentas se habían encontrado ciertas irregularidades. ¿Y nos puede, digamos, profundizar más respecto a estas irregularidades y de cuánto fue también la sobrevaloración del edificio? Ok, sobre la serie de irregularidades que se determinaron por parte de la Contraloría General de Cuentas de la Nación, es con relación específicamente al mecanismo utilizado para poder adquirir este edificio. Toda vez que este edificio fue adquirido a través de la modalidad de una excepción de compras contenidas en el artículo 43, literal E, de la Ley de Compras y Contrataciones, en el cual se estipula que para poder adquirir inmuebles tienen que ser necesarios e indispensables por la ubicación y la necesidad de adquirirlo. Sin embargo, para el caso del Ministerio Público, se determinó a través de los dictámenes del Departamento de Seguridad que el inmueble se ubica en una zona roja y que no reúne los requisitos especiales para poder ubicar ningún tipo de dependencia fiscal o administrativa del Ministerio Público derivada de la alta vulnerabilidad que viene a recurrir el edificio. Es decir, entonces, que este edificio no podría ser utilizado para los fines del Ministerio Público y la ubicación no era la acertada para poder ubicar fiscalías o dependencias administrativas. Ahora, licenciado Muñoz, como usted ha referido, que son procesos independientes, el que se sigue ya en fase jurisdiccional que llegará a la etapa intermedia, esta declaratoria del Acuerdo 32-2020 genera un proceso judicial también debido a que hay que iniciar toda una secuencia para declarar esa nulidad del contrato y poder, me imagino, recuperar los fondos que ya se erogaron para esa compra. Sí, exactamente. Como lo indicaba hace un momento, Cristian, a partir de ahora nosotros tenemos que promover la demanda contencioso administrativa a efecto que las salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo puedan verificar la juridicidad de los actos de este acuerdo. Esto de conformidad con el artículo 221 constitucional, el cual le otorga esa facultad al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Es decir, una vez llevado a cabo todo este procedimiento contencioso administrativo, pudiéramos ya homologar este acuerdo de lesividad emanado por la señora fiscal. Ahora, licenciado Muñoz, digamos, ya tienen personas que están involucradas o ya han sido procesadas. ¿Cuáles son los delitos que, digamos, pudieron haber cometido? ¿Se encuentran en prisión preventiva, con arresto domiciliario? ¿Cuál es el estado también de estas personas? Ok, con relación específicamente al proceso penal, como tal, este proceso fue declarado bajo reserva el día de hoy en una audiencia unilateral llevada a cabo, razón por la cual, y derivado de esta declaratoria de reserva, no nos es posible en este momento podernos manifestar con relación a las personas ni a los delitos que se les están imputando. Licenciado Muñoz, el proceso contencioso administrativo inicia con la declaratoria del día de hoy. ¿Cuáles son los siguientes pasos y las implicaciones para el proceso de compra del inmueble? De conformidad con la Ley de lo Contencioso Administrativo, una vez publicado el acuerdo declaratorio de lesividad, nos asiste el plazo máximo de 3 meses para que nosotros podamos interponer la demanda ante las salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Sala de lo Contencioso Administrativo llevará a cabo el procedimiento para poder verificar la legalidad de este acuerdo declaratorio de lesividad. Es decir,
tendremos que iniciar la demanda contenciosa administrativa en su momento. Ahora, licenciado Muñoz, digamos, algunas personas también han argumentado que pues no ha existido ninguna sobrevaloración en el tema del edificio. ¿Por qué, digamos, existe toda esta controversia alrededor del edificio de Zona 5? Sí, exactamente. Con relación a los posibles, la sobrevaloración que fue determinada en el dictamen de la Contraloría de Cuentas, se estima que pudo existir una sobrevaloración aproximadamente de 3.5 millones. Esto derivado a que la evaluación se efectuó sobre el bien aun cuando este no se encontraba terminado, es decir, el bien inmueble no se cuenta con agua líquido para poder ser habitado, ¿verdad? Entonces ahí es donde está la posible sobrevaloración. Como es importante seguir el debido proceso y respetar las decisiones jurisdiccionales de los jueces, si el caso penal que se sigue paralelo a este proceso de declaración de lesividad del contrato llegara a resolverse de manera favorable para los sindicados, ¿el proceso continuaría? ¿El proceso de declaratoria de nulidad del contrato continuaría? Estamos hablando de un supuesto, de una hipótesis. Sí, sobre esta hipótesis, Cristian, como lo hablábamos hace un momento, tenemos que tener claridad que un proceso penal lo que persigue es una responsabilidad personalísima ante una posible comisión de un hecho ilícito. Mientras que la declaratoria de lesividad lo que persigue es venir a proteger los intereses del Estado. Es decir, que estos dos son completamente distintos uno del otro. Podría continuar la declaratoria de lesividad aun cuando sobre esa hipótesis que nos planteas fueran declaradas las personas absueltas. Ahora, licenciado Muñoz, entonces, digamos, respecto al estado de este proceso penal, está, digamos, ha continuado porque, digamos, estuvo un tiempo en pausa, ya está en continuación todo el proceso penal. Sí, como lo indicamos y pues derivado de la reserva que fue declarada, pues la última noticia que fue pública es el hecho que el 5 de octubre se llevaría a cabo la audiencia de etapa intermedia. Es decir, que todas las acciones dentro del proceso penal continuaron desarrollándose dentro del marco de legalidad y de una manera continua, aun cuando tenemos la crisis de la pandemia en Guatemala. Licenciado Muñoz, el Ministerio Público reconoce la necesidad de nuevos inmuebles para la institución, toda vez que ha habido un incremento del personal notorio a partir también de la presencia, del incremento de la presencia del Ministerio Público en la provincia. ¿Se sigue teniendo la necesidad de este bien inmueble? El Ministerio Público, como bien lo has indicado, estamos dentro de una nueva fase de crecimiento. Es por ello que la señora fiscal se ha propuesto que antes de finalizar su mandato tengamos presencia en los 340 municipios de Guatemala, un aspecto que no había pasado y un crecimiento que no había sido reflejado en los últimos 20 años, razón por la cual, derivado de este crecimiento paralelo, se hace necesario pues la instalación y la ubicación de nuevos inmuebles. Hemos estado nosotros trabajando con bienes que han sido declarados en extinción de dominio con la finalidad de poder generar de esta forma un ahorro significativo. En el último año hemos realizado un ahorro aproximadamente de 20 millones que ya se están dejando de pagar en arrendamientos y que pueden ser invertidos en otras áreas de fortalecimiento a la fiscalía. Entonces, que necesitemos inmuebles, sí se necesitan inmuebles derivados de la necesidad de crecimiento que nos hemos fijado. Ahora, licenciado Muñoz, pues ya usted mencionaba acerca de este rol de la Contraloría también, del tema del dictamen que se tomó en cuenta y esas irregularidades administrativas. Si usted también nos pudiera profundizar un poco más al respecto en esas irregularidades. Con relación a estas irregularidades que fueron determinadas y fueron detectadas, pues fueron específicamente en cuanto a los procedimientos seguidos en cuanto a llevar a cabo la compra de este inmueble, en virtud que se utilizó un procedimiento dentro de una excepción que no podía utilizarse derivado específicamente de que no era un bien necesario para el Ministerio Público derivado de la naturaleza y la ubicación del mismo, que pues es de las irregularidades principales que fueron determinadas por la Contraloría General de Cuentas en su informe y que dio como resultado que se determinara y se denotara que no existió una prudencia en la administración de los fondos, ¿verdad?
No obstante, la ley de compras y contrataciones, licenciado Muñoz, determina y estima que si se declara que el bien es necesario de urgencia, puede y se utiliza la vía de compra directa, no es necesario, por ejemplo, abrirlo a un proceso amplio de oferentes. Exactamente, que este es parte de las excepciones que nos determina el artículo 43 de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. Pero tenemos que tener claridad asimismo que dicho precepto legal nos determina una serie de requisitos que debemos de cumplir, y es lo que indicaba hace un momento. El artículo 43 nos determina que no tenemos que llevar a cabo una licitación para poder hacer la compra del bien inmueble, pero sí tenemos que llenar lo que es la necesidad, la urgencia, y que el bien inmueble sea necesario dada la ubicación del mismo. Aspectos que, de conformidad con los dictámenes de seguridad emitidos por el Departamento de Seguridad del Ministerio Público, no logran llenarse y encuadrarse dentro de los requisitos que nos determina este artículo 43. Licenciado, perdone, ¿podría profundizar en el hecho de cómo se llega a esa conclusión de que no era necesario y urgente cuando ha habido un cambio de administración? Y obviamente las prioridades tienden a cambiar de una administración a otra. Posiblemente, en una hipótesis, para la anterior administración sí era un bien necesario y urgente. En cuanto a la declaratoria de necesidad y urgencia, como bien lo indicamos, sí necesitamos inmuebles, pero los requisitos del artículo 43 van ligados a la necesidad y urgencia de la compra del inmueble y a la ubicación del inmueble. Es decir, que ambos requisitos deben estar inmersos dentro de la compra. La urgencia, pues sí, se necesitan inmuebles, pero la ubicación del inmueble es lo que no se puede determinar por el hecho que está ubicado en una zona de alta incidencia criminal. Ahora, licenciado Muñoz, digamos, ¿cuál será ahorita el estado de este bien inmueble? ¿Qué sucederá con él? ¿Qué pasará con el edificio? Pues el inmueble en este momento continúa siendo propiedad del Ministerio Público, no está siendo utilizado, ¿verdad? Por la misma vulnerabilidad que generaría el hecho de poder instalar ahí una dependencia administrativa o sedes fiscales, ¿verdad? No podemos nosotros también poner en riesgo a ninguno del personal del Ministerio Público. Asimismo, no cuenta con los requisitos mínimos de habitabilidad, como lo es contar con un servicio de agua, ¿verdad? Razón por la cual el estado actual del inmueble es que no se encuentra habitado. Licenciado Muñoz, usted ha mencionado que han tenido también el apoyo de la Procuraduría General de la Nación. ¿Cuál es el papel y el rol que juega en una declaratoria de nulidad como la que ha sido emitida por el Ministerio Público el día de hoy? De conformidad con la normativa legal vigente en Guatemala, le corresponde a la Procuraduría General de la Nación representar los intereses del Estado. Y asimismo, de conformidad con la ley de lo contencioso administrativo, la Procuraduría General de la Nación debe ser llamada como tercero en todos los procesos en los cuales intervenga el Estado. Entonces, la Procuraduría General de la Nación tendrá la responsabilidad de estar inmersa como tercero con interés dentro del proceso contencioso administrativo. Ahora, licenciado Muñoz, digamos, ¿se desembolsó algún tipo de recursos para el edificio? Si fue así, ¿este tipo de recursos se pueden recuperar o en ningún momento sucedió esto? Los recursos que fueron desembolsados fueron los recursos emitidos para la compra-venta del bien inmueble, es decir, los 35 millones de quetzales. Y esos 35 millones de quetzales son los que se perseguirá a través de la declaratoria de lesividad para recuperar los mismos, y también será una reparación digna parte del proceso penal. Todos los costos del proceso penal, para este caso en particular, corren a cuenta de las partes. ¿Cómo se maneja esa parte en el litigio contencioso administrativo? Como lo indicábamos, en el litigio contencioso administrativo únicamente vamos a ver con relación a la declaratoria de lesividad propiamente de la compra-venta del bien inmueble. Aquí no vamos a ver absolutamente nada de los costos del proceso penal. Únicamente se verá lo que se ha desembolsado
de los 35 millones de quetzales para la compra-venta del bien inmueble. Para poder venir a hablar de los costos del proceso penal, será dentro del mismo proceso penal que se tendrá que dilucidar con relación a los mismos. Y licenciado Muñoz, digamos, hablando ya de tiempo, ¿se puede, digamos, estimar un tiempo de cuánto puede llevar la recuperación de estos recursos? Pues eso dependerá propiamente de la tramitología del expediente ante la sala de lo contencioso administrativo. Recordemos que existen, de conformidad con la ley, el derecho de defensa, el debido proceso, razón por la cual existe también la vía recursiva, que le asistirá a todas las personas que estén inmersas dentro de este proceso a hacer uso de los recursos que consideren pertinentes. Entonces, hablar de un tiempo establecido es muy difícil, derivado de la tramitología y las incidencias que puedan derivarse y puedan plantearse dentro de cada uno de los procesos. Cuando se declara lesivo el contrato, no solo para los intereses del Ministerio Público, sino como consecuencia para el Estado de Guatemala, ¿esto es a partir de que los fondos utilizados provienen del erario nacional? Exactamente. Debemos de entender que el Estado es uno solo, aun cuando es dividido en ciertos organismos, en ciertas dependencias, el Estado es uno solo. ¿Por qué? Porque todos los fondos que se erogan a estas dependencias provienen del erario nacional, es decir, provienen del pueblo de Guatemala. Por eso es de que se indica que es lesivo para los intereses del Ministerio Público y consecuentemente para los intereses del Estado de Guatemala, porque es el dinero del pueblo de Guatemala. Ahora, licenciado Muñoz, digamos, en varias ocasiones también se ha hablado de la responsabilidad que tiene la exfiscal Telma Aldana en todo esto por haberse llevado durante su gestión. ¿Hay alguna responsabilidad de parte de la exfiscal o todavía esa información tampoco se puede conocer? Pues como lo indicamos hace un momento, las responsabilidades se estarán dilucidando a través del proceso penal, el cual se encuentra declarado bajo reserva y será en su momento procesal oportuno en el cual podremos conocer si existen responsabilidades o no existen responsabilidades con relación a la exfiscal Telma Aldana. En la parte administrativa también hay que tomar en cuenta que las personas vinculadas al tema financiero del Ministerio Público en la anterior administración están siendo sindicadas. ¿Tienen algún rol en este nuevo proceso? En este nuevo proceso, pues es única y exclusivamente la declaratoria de lesividad del contrato. Las responsabilidades que se puedan dilucidar por cada una de las personas se ventilarán en el proceso penal. Es decir, en este momento y ante la declaratoria de lesividad, únicamente es ver la lesividad de la compraventa que se formuló en el año 2017. Licenciado Muñoz, digamos, por tanto, y todo esto que usted ha dicho que pues todavía no se puede llegar a conocer esta información, se puede hablar, por ejemplo, de los delitos que estas personas también pudieron llegar a cometer dentro de este proceso penal. Como lo he estado indicando y repetido, tenemos que respetar como Ministerio Público todas las decisiones emanadas por los órganos jurisdiccionales y derivado de la declaratoria de reserva y de conformidad con la declaratoria de lesividad, pues en este momento nos corresponde únicamente determinar la declaratoria de lesividad y los delitos pues estarán bajo reserva, ¿verdad?, dentro del proceso penal correspondiente. Un poco para ilustrarle a la audiencia, licenciado Muñoz, ¿cuáles son las partes implicadas en el proceso de lesividad, de la declaratoria de lesividad del contrato? ¿Quiénes son las partes activas? ¿Quiénes participan de ese proceso contencioso administrativo? Pues al momento de ser interpuesta la demanda contencioso administrativa, la legitimidad activa le corresponde al Ministerio Público, derivado que fue esta quien emitió el acuerdo 32-2020, entonces será quien deberá interponer la demanda y que serán llamados como terceros la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de Cuentas y asimismo la entidad Bertram Sociedad Anónima, en virtud que fue contra él quien se formuló la declaratoria de lesividad y quien vendió el bien inmueble al Ministerio Público. Es decir, todas estas partes conjugarán dentro del proceso contencioso administrativo correspondiente. Licenciado Muñoz, entonces digamos de aquí en adelante, ¿cuál es el camino legal a seguir dentro de todo este proceso penal? Pues dentro del proceso penal
pues lo único que nos corresponde es esperar la audiencia del 5 de octubre a efecto de determinar cómo se estará desarrollando la etapa intermedia. En el proceso contencioso administrativo, licenciado, la carga de la prueba recae directamente en el Ministerio Público. Deben demostrar elementos que garanticen la hipótesis que lleva a la decisión de la lesividad. Exactamente. Dentro de esta vía que estamos dentro de una materia civil, administrativa, pues corresponde a quien interpone la demanda, es decir, a la parte actora, demostrar los extremos. Sin embargo, en el caso de la declaratoria de lesividad, como el acuerdo de lesividad se fundamenta en dictámenes técnicos, serán estos dictámenes técnicos emitidos por la Contraloría General de Cuentas los que sustenten la presente declaratoria de lesividad. Ahora, licenciado Muñoz, pues ya a modo de ir cerrando, digamos, ¿cuál sería su mensaje final también a todas esas personas que nos están viendo el día de hoy respecto a este caso penal en específico que hemos estado pues platicando? Pues recordarles, como lo indiqué hace un inicio, que el Ministerio Público continúa en la lucha en contra de la corrupción, continúa en la lucha en contra de cualquier fenómeno criminal. Asimismo, recordar que el Ministerio Público ha logrado también el posicionamiento a nivel nacional de la cobertura de las fiscalías a un 54%, comprometernos a seguir velando por lo que es el esclarecimiento de los hechos delictivos por parte del Ministerio Público. Pues, licenciado Muñoz, agradeciendo el haber tomado la comunicación para esta entrevista y el saludo siempre fraternal para el equipo del Ministerio Público y para la Fiscal General Consuelo Porras. Gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias, Marinés. Buenas noches a usted y a toda la teleaudiencia. Feliz noche. Buenas noches. Marinés. Feliz noche. Sigue siendo noticia este caso de la compra de este edificio que ha sido tan controversial y que ha llevado a proceso penal, por un lado, sindicando a quienes pudieran haber estado implicados en delitos, y ahora este proceso contencioso administrativo para la declaratoria de la lesividad del contrato mediante el cual se compró ese edificio. Así es, Cristian, como tú bien dices, pues ya llevamos ya un par de años, ¿no?, dentro de todo este caso que ha sido tan controversial, y creo que pues ya es merecido darle un final también, ¿no?, y ver que ya con el debido proceso, pues ver qué sucederá con todas estas responsabilidades alrededor de este caso también. Pues seguiremos dándole seguimiento a estos ambos casos en torno al Ministerio Público. Sin embargo, cerramos esta entrevista invitándole para que nos acompañe en la siguiente entrevista en donde discutiremos el proceso de reactivación económica y cómo se está perfilando para el año 2021 el inicio de las grandes inversiones en los megaproyectos para lograr dicha reactivación. Quédese con nosotros que al volver le tendremos una nueva entrevista de su interés.